Bienvenidos a esta nueva lección en la cual veremos el proceso de autorización y autenticación completo para Blazor WebAssembly utilizando .NET 8. Como resultado vamos a tener una aplicación en la cual tendremos un login con usuario y clave, podemos ingresar, queda guardado el JSON Web Tokens, vamos a poder registrar usuarios enviándolos a la base de datos y vamos a poder cerrar también nuestra sesión. La guía paso a paso les queda en la descripción de este video junto con el proyecto en GitHub para que lo puedan descargar. Sigan rigurosamente cada uno de los paso a paso, está puntualmente para que hagan lo que se requiere para el proceso de autenticación y autorización. Espero les sirva y sigan el tutorial. No olvides suscribirte. Para iniciar nuestro proyecto desde cero vamos a abrir Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto. Elegimos la versión Blazor Web Apps, le damos un nombre y una ubicación a nuestro proyecto, elegimos .NET 8, que sea Interactive Render Mode Web Assembly y que tenga Interactivity Location Global. Es importante esa configuración de esa forma. Y lo siguiente es entender que la autenticación y la autorización para proyectos WebAssembly se divide en dos partes. Una que es la que se hace del lado del backend o del lado del server y otra que es la del lado del cliente o la del lado del frontend. Vamos a hacer la del lado del cliente. Entonces, luego de haber creado nuestro proyecto, vamos a instalar un paquete de NuGet que es el responsable de configurar toda la administración de la seguridad del lado del cliente. Ese paquete se llama ASP.NET Component Authorization. Vamos a instalarlo solo en la parte del cliente. Elegimos una versión 8 para este paquete, ya que estamos trabajando con .NET 8. Luego de haber instalado No olvides suscribirte. este paquete, vamos a crear una clase, que es la clase que va a administrar toda la seguridad del lado del cliente. Vamos aquí en esta parte, en la parte del cliente, vamos a agregar clase. Y esta clase se llama Custom Authentication State Provider. Esta clase está en todos los proyectos de Blazor, en las diferentes versiones. Siempre la clase que interactúa y la clase responsable de la seguridad en el lado del cliente se llama Custom Authentication State Provider. Este código lo pueden encontrar en la guía que se encuentra en la descripción. Aquí cambian por el nombre del proyecto. Y este código lo que hace es traer el token, ahorita estaremos hablando del token, y lo va a deserializar para que ese token, porque nuestro proceso de autenticación es por token, JWT, entonces va a traer ese token y va a deserializarlo para encontrar todos los clients y toda la identidad del cliente. Eso es lo que hace esta clase Custom Authentication State Provider. Luego de eso, vamos a establecer las rutas de autenticación. Aquí nosotros tenemos un componente que se llama routes. Lo que vamos a hacer es que vamos a establecer aquí en la parte superior, vamos a decirle qué rutas van a tener autenticación o qué rutas van a tener van a necesitar autorización para ser utilizadas. Entonces acudo al Cascading Authentication State, es decir que mi proceso de autenticación lo voy a hacer en cascada. Esta parte de acá, si se fijan, la estoy colocando dentro del Cascading Authentication State. Un Authorized View, vamos a darle aquí en esta parte, Authorized View, entonces voy a trabajar con Authorized View. Esta parte de acá es la parte que me está redireccionando hacia el main layout. Ya vamos a ver cuál es el main layout. El main layout está aquí, layout. Entonces con esto le estoy diciendo que los clientes que tienen autorización van a dirigir, o esta ruta los va a dirigir al main layout. Una vez ya haya establecido esto, le puedo colocar aquí un mensaje para los clientes de una página que no
tengan autorización. No authorize. Puedo colocar aquí que no tiene acceso a ese componente de que me está redireccionando el layout. Luego de ello vamos a ir a la parte del server para establecer algunas configuraciones. Vamos aquí a program, este program del lado del server, y vamos a colocar los siguientes servicios. Aquí vamos a colocarlo de esta forma. Lo que estoy haciendo es inyectando el Authentication State Provider. Estoy habilitando el servicio de autenticación. Estoy estableciendo que se puedan utilizar controllers, que pueda utilizar los HTTP client, y luego vamos a agregar esta parte de map controller para que pueda mapear los controladores, ya que esta versión de Blazor Web Apps no está creado para mapear controladores. Entonces es lo que estamos estableciendo en esta sección. Luego vamos a ir al program del cliente. Aquí vamos a ir aquí a este program y vamos a agregar aquí, inyectar la clase que nosotros creamos. Entonces le estoy diciendo que utilizaré Authentication State Provider. Esto viene del paquete que nosotros instalamos, y esta es la clase Custom Authentication State Provider que nosotros creamos. Entonces aquí le estoy diciendo que voy a utilizar autorización y que voy a utilizar los parámetros en cascada. Y esto de acá viene de la versión Blazor.net 7, Blazor WebAssembly.net 7. Luego ya nosotros podemos ir a una de las vistas. Entonces esto yo lo voy a cerrar y voy a ir a una de las vistas, y ya puedo comenzar a interactuar con las vistas y a mostrar si estoy autorizado o no. Entonces aquí está esta parte, que es la parte de page, donde encuentro toda la configuración del proyecto en cuanto a los componentes. Voy a home, y en home yo puedo hacer una prueba inicial. Voy a colocar esta parte aquí. Entonces aquí me va a decir bienvenido si estoy autenticado, y me va a decir también si no estoy autenticado para ver ese componente. Aquí se me abre mi componente y vamos bien. Me dice no estoy autorizado porque no tengo ningún token de autorización en este momento. Entonces también puedo realizar esa autorización por vista. Por ejemplo, aquí lo hice en la pestaña de home. Yo también puedo, por ejemplo, aquí en counter, hacer que toda esta vista quede con autorización. Solamente si estoy autorizado voy a poder acceder a esta vista. Eso lo puedo hacer también organizándolo por vista. Incluso también puedo organizarlo por roles. Aquí tengo que no estoy autorizado. En counter ya no me muestra la información porque no tengo acceso a esa información. Bien, ¿cómo voy a hacer para tener acceso? Necesitamos un token. Por ahora, como ejemplo, les voy a mostrar No olvides suscribirte. cómo colocar el token directamente. Entonces tengo la clase Custom Authentication State Provider. Esa clase tiene aquí algo que se llama token. Ese token viene del local storage. Entonces, como no estamos utilizando el local storage, lo voy a colocar directamente acá. Voy a colocar mi token directamente acá, solo a modo de ejemplo para que veamos la diferencia cuando tengo el token. Vea la descripción del video Entonces, para voy acceder acá, a material. a mi proyecto. Ya con esto, si se fijan acá, me dice bienvenido Dagoberto Sánchez porque ya tengo el token. Aquí me muestra esta parte. Yo también puedo segmentar por roles. Si yo quiero segmentar por roles, entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, si yo quiero segmentar por roles, lo haré de la siguiente forma. Vamos a hacer esta parte aquí en Waiter. Voy a colocarle aquí. Si yo quiero segmentar toda esta vista por roles, entonces le digo Attribute Authorize, y aquí voy a colocar el rol que quiero que tenga el usuario para que pueda ver esa vista.
Entonces de este modo yo ya empiezo a segmentar por componentes. También si quiero que determinado componente tenga rol, entonces aquí también puedo segmentar por rol. Si se fijan, es este mismo componente que utilicé acá y el mismo que estoy utilizando en counter, el mismo encabezado, solamente que lo estoy segmentando por roles. Una vez hecho esto, vamos a ver la parte del login. ¿Cómo es que nosotros iniciamos sesión? Ya vemos que tenemos nuestra cuenta y el token está funcionando y la clase Custom Authentication State Provider está funcionando, está haciendo su parte. Vamos a hacer la parte de login para que entendamos cómo es la lógica al nosotros realizar un login o un inicio de sesión. Entonces, voy acá a Page y voy a crear un nuevo componente. Este componente se va a llamar Login. Vamos a colocarle el nombre de Login a este componente. Antes de continuar, vamos a crear una librería de clases donde yo voy a colocar todas mis clases. Lo puedo hacer directamente acá. Yo puedo agregar, yo puedo colocar mis clases aquí en esta parte del proyecto, pero vamos a crearlo dividido, vamos a crear los proyectos por separado. Entonces, para crear una librería de clases o una biblioteca de clases, damos clic derecho aquí sobre la solución, vamos a decirle agregar nuevo proyecto, vamos a escoger el que dice biblioteca de clases, o si lo tienen en inglés, class library. Vamos a elegir la ubicación de nuestro proyecto, aquí yo la tengo. Vamos a colocarle empresasegura.shared, que son las clases compartidas. Elijo la ubicación del proyecto para colocar esta librería dentro del proyecto y lo creo también con .NET 8. Y aquí tengo mi biblioteca de clases donde voy a colocar todas las clases de mi proyecto. Entonces vamos a crear una clase que es la clase usuario DTO. La clase usuario DTO es muy importante. Siempre en los procesos de autenticación y autorización encontramos la clase con esta terminación DTO independientemente del lenguaje o del framework que estemos utilizando. Y DTO quiere decir Data Transfer Option. Entonces eso lo que nos quiere decir es que es una clase solamente de transferencia de datos. Entonces creé la clase usuario DTO y le di los siguientes parámetros. Correo, normalmente una cuenta se crea con el correo ya que tiende a ser único, el password y el nombre del usuario. Aquí nosotros podemos colocarle también otros atributos que querramos que tenga la clase, podemos colocarle más parámetros. Por ahora solamente voy a colocar estos como ejemplo. Luego de haber creado nuestra clase, es muy importante que coloquemos la dependencia, porque este proyecto aquí está agregado por separado. No tiene nada que ver por ahora, no tiene nada que ver con los demás proyectos que tenemos ahí. Entonces, para poder direccionar la dependencia, damos aquí donde dice dependencias, damos clic derecho, agregar referencia del proyecto y vamos a agregar la referencia aquí de la librería de clases que es empresasegura.shared. Yo le puedo dar cualquier nombre, pero por efecto de mantener la misma arquitectura que se tiene en varios proyectos, incluyendo el de la versión de .NET 7, lo coloqué así. Luego de eso vamos a ir a Page, vamos a ir al componente de login. Vamos a ir al componente de login y vamos a colocar un código. Voy a colocar el código aquí. Y lo que estoy diciendo es que aquí necesito una referencia. Aquí me marca la referencia. Voy a utilizar empresasegura.shared, lo redirecciono hacia allá. Lo que estoy es instanciando un objeto de tipo usuario. Creo una variable string que se llama token. Y aquí necesitamos agregarle los encabezados, porque estoy utilizando funciones de JavaScript. Cuando ustedes encuentren IJ Runtime, quiere decir que estoy utilizando funciones nativas de JavaScript.
y colocamos la inyección. Esta inyección que estoy colocando acá es la inyección del Authentication State Provider, que es con el cual yo voy a cambiar el estado de autenticación, porque una vez yo le diga ingresar o iniciar sesión, tiene que cambiar el estado de la sesión, debe cambiar el estado de la sesión. Entonces aquí este token de acá va a ser guardado en el local storage. Entonces, como este token de acá por ahora lo estoy agregando manual, le voy a dar un valor a ese token. Voy a darle un valor a ese token. El token de ejemplo se los dejo también en el paso a paso. Recuerden que lo pueden copiar para que puedan hacer este mismo ejercicio. Entonces, este es el token que debería venir, o que es el que luego vamos a hacer que el servidor lo provea. Por ahora lo estoy colocando manual. Acudo a local storage, le estoy diciendo que me envíe ese ítem, que lo guarde como token, y este es el contenido que va a guardar. Inmediatamente le diga iniciar sesión, va a cambiar el estado de la autenticación. Y luego vamos a colocar la parte de lo que va a ir en la vista. Entonces voy a colocar un label, voy a colocar un input que va a recoger el correo, va a recoger el usuario, y un botón que me va a disparar la función iniciar sesión. Entonces este es el componente de iniciar sesión. Entonces vamos a colocar ese componente en el inicio. Voy a ir acá, voy a ir aquí a Home. Suscríbete y dale y a voy me a gusta si colocar este aquí, contenido te es de ayuda. Vamos a colocar el componente que se llama login. Entonces, si se fijan, este fue el componente que creé, lo agregué a la parte del inicio para poder cambiar este estado de autenticación. Ok, me dice que no estoy autorizado, pero bueno, se demora en realizar la autorización, pero entonces aquí hay algo que tengo que remover del custom, porque el token está tomándolo o lo está tomando directamente de acá. Entonces lo que debo hacer es que el token sea proveído directamente desde el local storage. Entonces aquí está que utilizo el IJ Runtime del local storage. Voy a decirle get, que es traer la variable que se llama token. Me dice que no estoy autorizado. Voy a decirle aquí cualquier cosa porque igual no le estoy enviando a ningún lado. Le voy a decir ingresar. Y aquí me dice bienvenido, y aquí ya tengo acceso a las vistas. Así como hice un inicio de sesión, también puedo crear una función para cerrar sesión. Entonces voy a ir acá y voy a crear también mi botón para cerrar sesión. Entonces voy a decirle acá crear componente Razor. Este es el componente cerrar sesión y va a estar distribuido de la siguiente manera. También necesito la parte de librería de clases, que sería empresasegura.shared, el IJ Runtime y el Authentication State Provider, que es el que hace que cambie el estado de la sesión. Entonces voy acá y aquí coloqué un botón con el @onClick que va a disparar la función salir. Cuando yo dé cerrar sesión, entonces me va a invocar el local storage y va a decir remover ítem, la variable que se llame token. Entonces así es como yo hago el botón de cerrar sesión. Entonces, para darle una lógica a lo que estamos haciendo, vamos a ir aquí a Home. En Home voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar este login, voy a cortarlo, y aquí en vez de decir que no estoy autorizado, voy a decirle que me muestre el componente de login si no estoy autorizado. Y si estoy autorizado, me muestre el de cerrar sesión. Porque yo solamente puedo cerrar sesión si he ingresado sesión. Me dice bienvenido y cerrar sesión. Si le doy cerrar sesión, entonces me aparece el login. Y así ya tiene esto una lógica. Entonces ingresar, cerrar sesión. Si cierro la sesión y voy aquí a counter, no tengo acceso. Si voy aquí a waiter, tampoco tengo acceso. Pero si ingreso
Entonces ya aquí a Counter tengo acceso, aquí no tengo acceso porque está segmentado por roles. Bien, una vez hecho esto, ya puedo pasar a la parte del servidor. Si ustedes se fijan, aquí ya esta parte del lado del cliente ya está creada o ya está creado todo el proceso de autorización del lado del cliente. Ahora viene la parte del lado del servidor, que es esta parte del proyecto, esta parte de acá. Si ustedes quieren ver dónde queda guardado el token, porque utilizo el local storage, van a inspeccionar su código, van aquí a una parte que se llama application, y aquí en local storage, en el local storage del navegador, aquí aparece la variable que nosotros guardamos. Este es el token que se guarda y el token que nosotros estamos utilizando para todo el proceso de autenticación. Ustedes también pudiesen copiar este token, van a una página que se llama JWT, ingresan a esa página, aquí ustedes pueden pegar ese token y van a tener información importante del encabezado, del cuerpo del token, como por ejemplo el nombre, los roles y el footer del token. Eso lo pueden ver aquí en la página oficial de JWT, de JSON Web Token, para que vean esa información y puedan afianzar más acerca de la lógica que va en toda la parte de autenticación por medio de JSON Web Token. Si cierro la sesión y voy de nuevo a Application y vamos aquí a Local Storage, ya no aparece el token. Si ustedes se fijan, aquí ya no aparece la variable token. Listo. Ahora vamos con la parte del servidor. Entonces vamos a detener nuestro proyecto. Y ahora sí vamos a ir con la lógica que va del lado del server, del lado del servidor. Vamos aquí a Shared y vamos a agregar una nueva clase. Vamos a crear una clase, agregar clase, y esta clase la voy a llamar usuario. Esta clase usuario va a intervenir o va a tener que ver directamente con el servidor y con la base de datos, mientras la clase usuario DTO solamente tiene que ver con la parte del cliente y cómo se envía esa información hasta el servidor. Pero esta parte sí tiene que ver muy estrechamente con, no olvides suscribirte, con el servidor y con la base de datos. Entonces creé la clase, este es el correo con el cual tengo el proceso de autenticación, este password hash y este password salt es la forma como se va a encriptar la contraseña que nosotros enviemos. Puedo guardar el token si quiero y establecer roles y aquí colocar la cantidad de parámetros que tenga el usuario, como fecha de nacimiento, identificación, más datos que puedo colocar del usuario. Listo, ya creé esa clase. Lo siguiente que tengo que hacer es establecer la base de datos y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para realizar la configuración de nuestra base de datos, vamos a abrir nuestro gestor de base de datos SQL Server Management Studio. Vamos a ingresar por Windows Authentication. Lo primero que vamos a hacer es configurar un login, es decir, un usuario y una contraseña con la cual vamos a administrar nuestras bases de datos. Vamos aquí en Security, Logins, clic derecho, New Login. Aquí vamos a dar un nombre a nuestro login. Vamos a colocarle, yo le voy a colocar administrador. Y vamos a escoger la versión que dice SQL Server Authentication. Vamos a colocarle un nombre, una contraseña, nombre y contraseña. Confirmamos la contraseña. Luego vamos a deschequear esta parte, por ahora no es algo relevante, y vamos a decirle OK. Lo siguiente que vamos a hacer para que tome la configuración que acabamos de hacer, vamos aquí al nombre de nuestro servidor, vamos a darle clic derecho, vamos a ir a propiedades y vamos aquí donde dice Security. En Security, por lo general, la versión de Windows Authentication o el Server Authentication está con Windows Authentication. Debemos configurarlo y checarlo para que quede en SQL Server and Windows Authentication.
Esto es muy importante porque de lo contrario, a la hora de ustedes ingresar con su usuario y su contraseña, no lo va a reconocer. Le damos OK. Y viene un paso fundamental. Estos cambios no se toman si no se reinicia el gestor de base de datos. Debemos reiniciarlo. Damos clic derecho aquí donde dice Restart para que nos tome los cambios que nosotros acabamos de colocar. Le damos aquí a Yes y se nos van a comenzar a actualizar los cambios que acabamos de hacer. Una vez actualizado ya podemos crear nuestra base de datos. Entonces, para crear nuestra base de datos, yo la voy a crear. Primero voy a ingresar desde mi usuario. Para ingresar con mi usuario le voy a dar aquí en SQL Server Authentication. Aquí voy a colocar mi usuario. Conecto. Es muy importante que tengamos en cuenta que la base de datos se debe crear desde Windows Authentication. Entonces voy aquí a donde dice Database, no desde mi usuario administrador, sino desde el usuario general de mi base de datos, desde el usuario general. Aquí en Database, New Database, aquí le voy a dar un nombre y le voy a colocar un owner. Ese owner debe ser el nombre de mi usuario de base de datos. Le doy OK. Y ahora sí ya puedo comenzar a gestionar esa base de datos desde mi administrador. Voy aquí a Database. Voy a donde dice mi base de datos, que es esta, que fue la que acabamos de crear. Doy a New Query. Ya adecuada nuestra base de datos, vamos a crear la siguiente tabla, la tabla usuarios, que tiene los mismos parámetros que tiene la clase. Entonces creamos nuestra tabla usuarios que tiene estos mismos parámetros y ya toda la parte de base de datos de configuración por Management Studio ya está hecha. Lo siguiente que vamos a hacer es establecer aquí, entonces vamos a instalar dos paquetes con este fin. Vamos aquí a herramientas, vamos aquí a administrador de paquetes de nuggets. De nuevo vamos a instalar un nuevo paquete. Aquí instalamos Entity Framework Core. Solamente lo necesitamos en la parte del server. En esta parte instalamos nuestro Entity Framework Core. Necesitamos otro que es este Entity Framework Core.sql Server. También lo instalamos en la parte del server o en la parte del backend, que es esta. Instalamos. Ya está instalado en nuestro proyecto el Entity Framework y la versión para establecer la conexión con la base de datos. Luego de haber hecho esto, es importante establecer la cadena de conexión. Todas las cadenas de conexión en todos los proyectos, sea la versión que sea de Blazor, tienen esto que se llama, o este archivo que se llama appset.json. Aquí es donde va la cadena de conexión. Entonces vamos a colocar nuestra cadena de conexión teniendo en cuenta que debemos configurar o debemos colocar. En esta parte colocamos el server, que es el que viene de nuestra base de datos. Si no saben cuál es el server, dan aquí en conexión, aquí dice server name, este es el que ustedes colocan allá, junto con sus credenciales con las cuales crearon su administrador de base de datos. La base de datos, su usuario y sus contraseñas. Entonces aquí ya queda la cadena de conexión. Deben tener cuidado de colocar todo de forma correcta, de lo contrario no va a funcionar. Luego vamos aquí a crear una carpeta que se llama Data. Este proceso también es muy similar en todas las versiones de Blazor. Creamos una carpeta que se llama Data y vamos a crear la clase Application DB Context, que es la que controla la conexión y nuestro proceso de flujo de datos hacia la base de datos. Entonces creamos la clase Application DB Context y esta clase Application DB Context lleva lo siguiente. Aquí nombre del proyecto, que sería empresa segura,
Aquí tiene el proceso para crear el context o para establecer el context hacia la base de datos. Y aquí lo que voy a hacer es que como yo tengo aquí el nombre de la clase, mi nombre de la clase va a ser usuario y el nombre al cual redirecciona los datos de esa clase es la tabla usuarios, que fue la tabla que creamos en nuestra base de datos. Entonces la clase usuario y la tabla usuarios están estrechamente relacionados. Luego de eso necesitamos... No olvides suscribirte. Ya nosotros creamos la cadena de conexión, colocamos la configuración para el flujo de datos, pero la configuración general del proyecto está aquí en Program CS. Entonces es importante establecer aquí la cadena de conexión. Entonces vamos a ir aquí y vamos a colocar nuestra cadena de conexión. Aquí en esta parte vamos a colocar la cadena de conexión. Entonces aquí si se fijan, luego de todos los agregados que coloqué, también agregué mi cadena de conexión. Entonces una vez agregada esta cadena de conexión, ya está establecido el flujo de datos desde la vista hasta la base de datos. Y vamos a agregar también la carpeta controller. Aquí vamos a agregar una carpeta controller que es para colocar todos nuestros controladores. Entonces controller, aquí agregamos la carpeta controller donde van a ir todos los controladores y voy a agregar el controlador usuario. Pues aquí le damos clic derecho, agregar controlador. Vamos a agregar un controlador API en blanco o empty controller, y aquí solamente borramos la parte de values y vamos a colocar usuario controller. Entonces en este controlador yo voy a administrar todo lo que es inicio de sesión y registro de nuevos usuarios. Entonces vamos aquí y voy a suministrarles todo lo que va en este controlador y voy a explicarles a qué se refiere. Aquí es empresa segura.shared. Entonces voy a explicarles a qué se refiere este controlador. Esta información del controlador también la pueden encontrar en la guía que está en la descripción del proyecto. Entonces primero aquí este es el endpoint que me va a traer esto lo puedo quitar por ahora, el endpoint que me va a traer todos los usuarios que han sido registrados en la base de datos. Tengo aquí el método post con el cual registro un nuevo usuario. Si ustedes se fijan, el dato de entrada es un usuario DTO. Entonces aquí lo que hace es encriptar el password que viene desde la vista, desde el proceso de registro que se hace, encripta el password y una vez encriptado y registrado ese usuario me devuelve una respuesta. Si no, pues me va a devolver una respuesta de error. El proceso de login también es una petición POST. Trae un objeto usuario DTO, por eso se llama DTO, porque yo no lo estoy utilizando directamente para enviar datos a la base de datos, sino solamente para traerlos hasta el controlador. Y aquí el proceso de login, entonces busco el usuario, me va a comparar aquí con esta función que se llama verify password, que es esta de acá. Me va a verificar mediante el algoritmo si realmente ese usuario está en la base de datos. Si está en la base de datos y si su contraseña es correcta, entonces me va a proporcionar el token, me va a devolver return un token, y eso es lo que hace que la lógica y que el token que se guarde en el local storage sea el token correcto. Entonces aquí es donde se crea el token cuando la persona se está registrando por primera vez. Este token se crea acá y se crea con esta clave. Esta clave es la que hace que no cualquier token sirva para mi aplicación.
debe ser una clave extensa, tiene sus propios límites en cuanto a extensidad. Si colocan menos caracteres no va a funcionar, entonces se requiere que sea una clave extensa. Ahora vamos a realizar el proceso de registro. Ya esto está configurado y vamos a registrar un usuario. Entonces, para registrar un usuario, vamos de nuevo a las vistas y vamos a crear un nuevo componente. Vamos aquí a agregar componente Razor, un componente que se llame registro. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Y es el que me va a permitir ingresar nuevos usuarios. Ese componente registro va de la siguiente manera. Entonces aquí es empresa segura.shared. Entonces lo que hace este componente es que inyecta el HTTP client. Este es el título del componente. Aquí vamos a agregar un salto de línea. Este es un título. Aquí me pide un input que es ingresar el nombre el correo del usuario, el password. Aquí instancio un objeto tipo usuario DTO. Y aquí lo que estoy haciendo es una petición HTTP post al controlador usuario y al endpoint registrar, que ya están creados aquí en el controlador que nosotros usamos aquí. Ya está este endpoint que es registrar, por eso puedo utilizarlo en esa vista. Y tenemos un botón que me dispara la función registrar. Entonces esto hace que se envíe el dato hacia la base de datos. Entonces voy a guardar, vamos a ir a colocar este componente en una de las vistas. Yo lo voy a hacer aquí en la vista de counter. Voy a colocar por aquí el componente registro, que es este componente que creamos aquí. Entonces lo coloco en esta vista. Aquí este es el componente de login. Si le damos aquí ingresar, cerrar sesión. Y vamos aquí a counter, que fue donde colocamos el registro. Vamos aquí a ingresar para que me deje ver. Y aquí me aparece el componente que yo creé de registro. Vamos a colocar un usuario, un nombre. Aquí debo colocar un correo. Por ahora no lo tengo restringido para que podamos hacer el proceso. Y aquí le doy en registrar. Aquí me da un error durante el registro, entonces debo revisar cuál es mi error. Entonces vamos a ir a revisar primero la cadena de conexión. Creo que en la cadena de conexión la clave, démonos cuenta que cuán importante es colocar esta parte de la cadena de conexión y todo el proceso correcto para que funcione. Entonces, una vez hecha esta corrección, fue algo de la clave que no tenía completo. Entonces aquí voy a ingresar para poder ver este componente. Ahora sí vamos a crear. Registramos y me dice que fue registrado con éxito. Entonces ahora sí ya puedo ingresar con este usuario. Listo, ya hice el registro de ese usuario y ese usuario ya está en la base de datos. Ahora necesito configurar el login para que ahora sí los usuarios que ingresen sean los que estén en la base de datos. Entonces vamos a ir ahora sí de nuevo a nuestro componente login, porque si ustedes se fijan, este token de aquí directamente yo lo estoy colocando, pero el token debe venir del servidor, no debe venir de acá, no lo debo colocar manualmente. Entonces ahorita está manualmente. Entonces yo voy a ir acá, voy a eliminar esto, solamente dejo definido el token. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a colocar en el encabezado la inyección del IJ Runtime para poder acceder o hacer peticiones HTTP. Luego de eso vamos a configurar o vamos a establecer esta parte de el inicio de sesión de la siguiente forma, donde yo tengo mi token. Voy a hacer una petición post al controlador usuario y voy a ir al endpoint que se llama login. Vamos a ver dónde está ese endpoint. Entonces vamos acá,
Si ustedes se fijan, yo tengo aquí un endpoint que se llama login, que admite que el dato de ingreso es un usuario DTO, un tipo de objeto usuario DTO. Entonces aquí tengo el login, usuario. Entonces una vez traiga ese token, va a invocar el local storage, va a enviar ese token, va a enviar ese ítem y va a enviar el token de acá que estoy asignando y me va a hacer el cambio de estado de inicio de sesión. Entonces ahora sí estoy accediendo directamente a la autenticación que viene desde el servidor. Entonces voy a loguearme, Carlos, ingresar. Aquí ya inicio sesión y lo bueno de esto es que el token viene directamente desde la base de datos. Aquí puedo registrar un nuevo usuario. Aquí ya puedo trabajar por roles. Hay un rol que yo estoy colocando por defecto aquí y es el rol usuario. Yo puedo ir aquí a waiter y aquí decirle que el rol es de usuario. Así me va a dejar ver esa vista porque está segmentada por roles. Entonces ya con esto, colocando aquí mi autorización por vista, ya puedo ver también esta vista que está segmentada por roles. Ahora, hay algo que sucede con este tipo de autorización y vamos a colocar un ejemplo. Voy a cerrar todo esto. Voy aquí a usuario controller. Voy a colocar una nueva función. Entonces voy a hacer una petición HTTP GET conexión servidor y voy a traer un mensaje de esa conexión servidor y voy a correr mi proyecto. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Voy a decirle aquí API usuario y voy a colocar el endpoint que viene de ese controlador. Aquí me dice que estoy autorizado para usar ese endpoint, pero en realidad yo necesito proteger estos endpoints, porque de lo contrario cualquier persona desde otra aplicación como Swagger o como Postman puede hacer peticiones a mi API REST, ya que esta parte del proyecto en sí es un API REST, entonces necesito proteger esos endpoints. Vamos a ver cómo se hace para establecer la protección de esos endpoints. Para ello vamos a instalar el siguiente paquete. Vamos a instalar aquí administrador de paquetes de nuggets. Vamos a proteger los endpoints. Entonces voy a establecer este que se llama JWBearer. Este va a ir aquí en la parte del server. Lo instalo. No olvides suscribirte. Con la última versión. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a program CS del lado del backend o del lado del servidor aquí. Voy a colocar unos using del paquete que acabé de instalar. Luego vamos a añadir antes de la cadena de conexión o en esta parte de acá, antes de aquí de la configuración de la cadena de conexión, voy a colocar los endpoints que me van a ayudar a acceder y a que mi proyecto quede configurado para que cualquiera no pueda ingresar y pueda pues manipular esos tokens. Luego de la cadena de conexión, luego de aquí, de esta parte, que es donde se establece la cadena de conexión, vamos a colocar aquí el servicio para enrutar y para que todos los JSON Web Token que tengan esta clave sean los que lea mi proyecto, que no cualquier token vaya a ser leído por mi proyecto. Si ustedes se fijan, esta clave de acá debe ser exactamente igual a la que tengo aquí en controllers, en usuario. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo esta clave de acá. Esta clave debe ser exactamente esta misma clave, porque eso quiere decir que solamente los usuarios que tengan esta clave en su token van a poder hacer peticiones a mi servidor. Y por último vamos a agregar
aquí vamos a agregar en esta parte, vamos a agregar aquí el que voy a utilizar Authentication y Authorization en mi proyecto. Listo, una vez ya tenemos esto configurado, vamos a hacer esta petición desde una de las vistas. Vamos a ver aquí, vamos a tomar esta vista como ejemplo, la vista de Counter. En Counter yo voy a hacer una petición donde necesito colocar en la parte superior lo siguiente. Voy a decirle que voy a utilizar el HTTP client, voy a utilizar los headers, que son los que me permiten enviar mi token en una petición, y el IJRuntime para traer el token de el almacenamiento local. Luego de ello voy a colocar aquí una función. Esta función, aquí voy a establecer un string para asignarlo al token, ya que estoy trayendo el token del local storage para poder realizar esta petición. Y aquí voy a colocar otra variable que se llame respuesta controlador. Entonces esta respuesta viene del controlador y aquí va a ir al controlador usuario, al endpoint conexión servidor, y me va a traer ese mensaje. Entonces, y aquí voy a colocar en este botón de acá que dice click me, voy a decirle que me dispare esta función. Entonces aquí esta función va a ser disparada por este botón y me va a traer un mensaje que voy a colocar aquí. Voy a decirle aquí un H1, vamos a colocar para que lo podamos ver bien, y va a colocar esta respuesta. Vamos a colocarle aquí un procesando para que se vea mejor, y ahora sí ya lo tenemos. Vamos a correr nuestro proyecto. Y vamos aquí a Counter, no tengo acceso porque no he ingresado sesión. Vamos aquí Carlos, ingreso. Ya ingresé a mi sesión, voy aquí a Counter, me aparece aquí el botón de click me con la respuesta. Bueno, aquí olvidé colocar el arroba para direccionar a la variable que es. La sesión queda guardada porque el token queda guardado en el local storage. Voy a decirle click me y aquí me dice autorizado para usar este endpoint. Pero ¿qué pasa si yo quiero que ese endpoint no lo utilice cualquiera? Voy a ir aquí al usuario controller, al endpoint que me está dando esa respuesta, que es este, y aquí después del endpoint voy a colocarle authorize. Entonces voy a colocarle aquí authorize, de modo que solamente los usuarios que estén autenticados van a poder utilizar ese endpoint. Voy a decirle aquí voy a cerrar la sesión, voy a decirle API usuario conexión servidor, y aquí me da un error. Este error es el error 401 porque no tengo permisos para utilizar ese endpoint, y eso está bien porque eso permite que no cualquier otra aplicación que vaya a ingresar con algún usuario pueda ingresar, o con cualquier token que alguien se invente no puede ingresar a nuestra aplicación. Aquí si le doy click me, autorizado para usar este endpoint, pero ese endpoint también lo puedo segmentar por roles. Si yo doy aquí entre paréntesis voy a colocarle roles, vamos a colocarle aquí vendedor, un rol de vendedor para ese endpoint, y vamos a intentar hacer la petición. Aquí, y si ustedes se fijan me da aquí un error
porque sí tengo el token, pero como está segmentado por roles, solamente los usuarios autorizados van a poder van a poder ingresar a ese endpoint o hacer peticiones a ese endpoint. Si aquí coloco usuario, que es el rol que tiene, voy aquí a counter, me trae la información del endpoint. Así es como realizo el proceso completo de seguridad para una aplicación. Muchas gracias por ver este tutorial, espero les haya servido. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios, también me pueden escribir a mi número personal para cualquier inquietud. Espero les sirva, sigan el paso a paso, si siguen el paso rigurosamente sé que les va a funcionar.